a saber, en esta nueva era del COVID, trajo cambios evolutivos inesperados. Hemos estado invadidos por la incertidumbre y la ansiedad. Han sido tiempos de muchos desafíos a que hacerles frente. Y esto ha cambiado y transformado nuestros estilos de vida en el día a día, en cada uno de los seres. Algunos de estos cambios y transformaciones han sido de manera consciente y otros de manera inconsciente. Basado en estos cambios voluntarios y otros involuntarios, reconozco como aprendizaje que el ser humano es llevadero y que se adapta a los cambios en sus diferentes dimensiones. Dimensiones pueden ser emocionales, personales, familiares, sociales, en donde también está impactada el carácter, la personalidad, la estabilidad de cada uno, de cada ser, la integridad y la conducta de cada humano. Por ello doy fe de que el coaching ontológico es una nueva dimensión de lo que es aprender. Y de eso se trata este encuentro. Una nueva dimensión de lo que es aprender. Eso es el coaching ontológico. Es una gran propuesta del nuevo aprendizaje para la humanidad en el hoy y en el ahora, en vista de todo lo que está aconteciendo. Para nosotros, durante este aprendizaje, hablar de coaching es hablar de disciplina, de coherencia y corporalidad, junto con las emociones, el lenguaje, las interpretaciones que hacemos, la observación, la escucha activa, entre otras, que han generado un aprendizaje planeado e intencionado, mejorando la percepción de nosotros mismos como personas y con la percepción hacia los demás. De parte de mis compañeros, extiendo las gracias por la oportunidad de conocer esta profesión llena de oportunidades en el crecimiento personal y profesional, en donde puedo dar testimonio de mi evolución como ser, sintiéndome orgulloso por lo que he logrado en tan poco tiempo. He aprendido a observar y a hacerme consciente de mi transformación, de mi yo interior, y de esta manera un fluir a mi vida que ahora es distinta. Es mi nueva vida. Ciertamente estudiar al ser humano mediante el coaching ha ayudado a observarme, primero verme para poder ver a otros. Me ha ayudado a enfocarme en el aquí y en el ahora, en tener en cuenta el escucharme a mí para poder escuchar a otras personas. Me ha ayudado a estar atenta a todo lo que pasa sin emitir los juicios, porque solamente sin emitir estos juicios podemos llegar a ser trascendentales, podemos llegar a trascender. El coaching es un proceso que nos mueve y este proceso continúa, no hemos terminado, este proceso continúa, no se detiene. Por eso, personalmente he vivenciado muchos cambios profundos y trascendentales en mi ser. Coaching significa un nuevo inicio y un nuevo comienzo. Es nuestro compromiso, es mi compromiso. Practicar y practicar las herramientas de esta dinámica. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Gracias infinitas a todos ustedes, a cada uno de nosotros, por colaborar en este crecimiento como un nuevo ser. Somos un nuevo ser. Dios les bendiga. Y pida la palabra, y si tiene cámara, por favor, enciéndala y permítanos verlos. Chévere, porque miren, ¿están viendo la pantalla? ¿Sí? Buenísimo. Ahora sí estamos chévere porque ahora yo los estoy viendo aquí, en esta pantalla que hace ratito no lo veía. Este tema de la tecnología está muy sabroso y muy poderoso. Entonces, yo de lo que les quiero hablar es ver si esto funciona bien. ¿Ok? Vamos a ver si adelanta la presentación.
¿No lo adelanta? Vamos a ver. No, si no, no importa, lo hacemos. Adriana me acompaña. Esta conversación que quiero, estas láminas que traigo tienen que ver con una nueva dimensión de lo que es aprender. Y creo que el coaching es en gran parte eso. Te voy a pedir que por favor me ayudes. Creo que dale hacia abajo en el mouse, por favor. Ajá, chévere. Ajá, la primera, chéverísimo. Esta frase, como saben quienes han estudiado con nosotros, quienes han visto alguna presentación, es la frase con la que inicio mis presentaciones, creo que todas mis presentaciones. Nada de lo que digo es la verdad, quiero traer una mirada, creo que es parte de lo que hacemos los coaches, traer miradas, y bueno, y desde allí que ustedes tengan el poder de saber si esta mirada les funciona o no les funciona, si les es útil o no les es útil, es importante que la tengan por allí, ¿ok? Vamos a la otra, si esto bueno, no está funcionando. ¿Cómo se siente? Yo antes de comenzar quiero escuchar un poquito cómo está a lo que tengo aquí en el orden. Bueno, Liliana la escuché. ¿Cómo te sientes, Liliana, en este momento? Por favor, déjame escucharte y verte, que hace ratito no lo podía hacer. Oliver, me siento súper feliz, complacida y honrada. Número uno, de ser tu aliada, de ser tu discípula tuya, discípula de Adriana, de mi escuela Liderazgo con Propósito. Me siento muy orgullosa, estoy súper satisfecha y de verdad que esto para mí es un logro porque lo había pospuesto, no era el momento, nunca era el momento, y ahora de verdad que estoy feliz de que sea mi realidad y mi transformación. Gracias, Oliver. Gracias a ti, Liliana. José Luis Quintana, te tengo aquí siguiendo. Por favor, cuéntame cómo estás. Buenas tardes, ¿cómo estás, Oliver? Muy bien, contento de verte. Feliz, muy feliz de compartir con ustedes nuevamente, verle las caras a cada uno. Ya lo extrañaba, a todos. Una vez más, Oliver, te tengo que agradecer a la escuela, tanto tú que eres, igual que Adriana, mi mentor. Orgulloso y es un honor para mí pertenecer a esta escuela. De verdad que estoy muy contento, muy agradecido por mi crecimiento personal. Cada día asumo más mi responsabilidad conmigo mismo, también con el mundo que me rodea. Y créeme que una sensación que tengo ahorita de haber logrado esta certificación, que no, es el comienzo apenas, es el primer paso. Pienso que hay mucho camino por recorrer. Y nuevamente muchas gracias a todos. Sí, gracias a ti, muchísimo camino. Esto es una forma de vivir y es bien sabroso tenerlo. Paola, Carla Peña Barrientos, ¿cómo estás? ¿O pensabas que yo no te iba a decir tu nombre completo? Sí, bien, estoy súper feliz, de verdad, estoy súper emocionada, agradecida, emocionada. Ha sido un proceso muy lindo para mí. Recuerdo lo primero que hice este programa que duró 9 meses. La verdad es que ha sido 9 meses muy intensos. Me estaba cuestionando muchas cosas y de verdad me siento una persona nueva. Siento el renacer. Creo que esto no es nada por casualidad, pienso que es causalidad y de verdad me siento muy feliz, muy honrada de haber compartido con un grupo humano muy afín, de verdad que me llevo lo mejor y bueno, empieza acá, de aquí para adelante, de verdad muchas gracias a Adriana y a todos. Para servir siempre. Antes de darle la palabra a Freddy, que pensé que se había escondido porque apagó su cámara, quisiera pedirle a José Rafael que encienda su cámara si le es posible, a Horacio, a Maru, que los tengo acá enfrente, quisiera verles. Freddy, cuéntame, ¿cómo estás? Excelente, realmente complacido de esta maravillosa travesía, de estos 9 meses enriquecedores. Realmente considero que
como bien mencionó Paola, ese renacer, ese despertar, porque en la mayoría de las veces tenemos enfrente todo lo que nos rodea y no somos capaces de visualizarlo. Y lo tenemos ahí. Y ese despertar, gracias a ECOP, gracias a nuestra escuela, le dimos otra mirada. Realmente, gracias. Estoy complacido. Y del grupo, considero que de estos 10 años que tienen ustedes dando, me quedo corto en decir que este grupo fue el mejor. Humildemente, ¿no? Humildemente. Por supuesto, modestia aparte. Bueno, no voy a decir, es decir, bueno, no voy a decir nada. Solamente le voy a decir que... No digan, porque es la verdad, ok. Solamente voy a decir que Freddy es del sur y es el que todos van a entender el contexto. José Rafael Jiménez Rengifo está pendiente por si alguien quiere ingresar. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo se encuentran, jóvenes y no tan jóvenes? Porque tú dices eso y miras a Freddy. No entendí, pero bueno. Habla por él, habla por él. El mensaje está claro. La persona a la que me estoy refiriendo sabe quién es. Y de hecho no ha hecho mención alguna porque ya entendió. Bueno, entrando de nuevo en contexto. De mi parte, de verdad que ha sido una de las experiencias más interesantes que me ha tocado vivir como persona, como profesional. Quienes me acompañaron en este proceso, en este caso Oliver, Adriana y bueno, y el resto de los compañeros, pueden dar fe de ello. Es decir, yo hoy día soy una mejor versión, soy un mejor ser humano y soy un mejor todo gracias a esta formación y a todo lo que viví, aprendí, estoy aprendiendo y lo que continúa de aquí en adelante. Tiene que ver con el coaching ontológico y bueno, y sus derivaciones, porque definitivamente es un proceso de transformación que es continuo, no termina una fase. Esto prácticamente, para mí, según lo visualizo, es el inicio de una nueva etapa en mi vida. Buenísimo, gracias José Rafael. Y sí, ciertamente es el inicio. Estudiar coaching ontológico, bueno, para empezar, es algo muy interesante porque nos conecta con un pensamiento, con lo que yo considero un postulado filosófico, que es la ontología del lenguaje. Y claro, es probable que cuando hablemos de filosofía nos parece como cosa rara, porque algunos de nosotros no estudiamos filosofía. Creo que de los que están acá, me parece que el que pudo haber estado más cercano a ese tema fue Freddy, que estudió Derecho. Sin embargo, el pensamiento filosófico es algo que nos pertenece a todos, porque todos filosofamos de una u otra forma. Cada vez que reflexionamos acerca de algo, que nos preguntamos por qué esto, o qué pasaría si, o por qué me enamoro, por qué no me enamoro, es decir, cada vez que digamos que permitimos o quienes son coaches, que permitimos que el lenguaje dé vuelta sobre sí mismo para pensar sobre algo, estamos filosofando. Y el coaching ontológico es una forma de hacer ontología del lenguaje y creo que es una unión muy poderosa. Creo que es algo que nos permite una transformación bien interesante y sobre todo porque nos mete en una deriva de aprendizaje bien interesante. Eso es lo que yo quiero conversarles hoy. Y quise conversarles de esto, de una nueva dimensión de lo que es aprender, porque creo que el coaching es más que una práctica. La práctica de coaching es algo que nosotros, por supuesto, formamos, y ustedes están formados para que puedan hacer coaching de manera profesional, para que puedan sostener conversaciones de coaching con clientes de manera personal y puedan comenzar a abrirse un camino de manera organizacional. También recuerdo que le pedimos, y quizás es lo que es mayor testimonio al mundo, es que hubiese una transformación en ustedes, que la persona que entró hace 9 meses en este programa no sea la misma persona que hoy está sentada frente a esa cámara compartiendo con nosotros esas experiencias, y creo que Liliana lo planteó de manera espectacular y excelente en sus palabras, porque creo que es el aprendizaje que buscamos y es el aprendizaje que el coaching trae al mundo, y por eso hablamos de una nueva dimensión de lo que es aprender, porque creo que el aprendizaje tradicional, y valídenme si están viendo las láminas, porque hablamos de eso, de nuestro aprendizaje tradicional, y creo que probablemente, no voy a decir que todos, no me voy a atrever, pero algunos estarán de acuerdo que nuestro aprendizaje, nuestra educación formal está orientada
a la obsesión, lo que yo llamo, quizás de manera atrevida, la obsesión con las respuestas, porque buscamos generar respuestas y buscamos muchas veces también inducir respuestas, buscamos el control, buscamos la predicción y dejamos de lado muchas cosas bien interesantes como los aspectos creativos en el espacio de aprendizaje. Entonces creo que yo creo que ya lo puedo pasar, de todas maneras yo te aviso, ¿ok? Creo que en ese proceso del aprendizaje tradicional hemos dejado, el ser humano que creó el aprendizaje ha dejado al propio ser humano, se ha dejado a sí mismo fuera del espacio de aprendizaje porque hemos dejado lo humano fuera de ese proceso. Y cuando hablo de lo humano, hablo de ese espacio emocional, de reconocer que es nuestro cuerpo el que necesita aprender. Y yo me acuerdo que cuando yo estaba en el liceo, en el bachillerato, pues yo era bastante incompetente, ¿no? En materias como física, como matemática. En química era muy bueno, pero en física y matemática creo que el peso de la historia me hizo tenerles miedo a esas materias. Sin embargo, como me gustaba conversar desde muy chamo, y mi padre siendo periodista me enseñó muchísimo a cómo hablar bien, materias como geografía, como biología. Recuerdo que me iba muy bien porque me gustan desde hace mucho tiempo las palabras medio extrañas y me encantaba decir ácido desoxirribonucleico en lugar de ADN, y eso a mi profesora de biología le fascinaba, que yo dijera adenosintrifosfato en lugar de ATP, y creo que eso me hizo estar a la vanguardia, pero en otros temas matemáticos no era muy bueno. Y veía a un amigo que se llama Gustavo, que era excelente en estas materias, y yo una vez le pregunté, Gustavo, ¿cómo es que tú eres tan bueno en eso? Y él me dijo una palabra que en ese tiempo no la entendí porque tendría yo como unos, creo que 16 años, o quizás menos, y él me dijo unas palabras que después yo dije, esa es la clave. Él decía, es que a mí me gusta eso. Yo decía, me gusta. O sea, que hay un aspecto de gusto, de emociones, de algo que yo siento cuando hago eso, que yo me doy cuenta que el aprendizaje no trae, no nos permite vivir. Y ese aprendizaje que tenemos, esa educación tradicional, nos deja fuera el aspecto emocional, y creo que es algo que nosotros desde el coaching le permitimos al ser humano vivir. Entonces, ese aprendizaje que es lógico, que busca el control, que busca predecir, que se obsesiona por las respuestas, que cuando va a evaluar las respuestas no se pone a pensar en las preguntas que se hicieron primero. También recuerdo un caso que vi acá en Venezuela de un chico, eso también lo comenté creo que en clase, de un niño que tuvo un examen de completación. En ese examen le preguntaron, Bolívar murió en, y él puso Fermo, y le pusieron la respuesta mala. Y la mamá dijo, ya va, pero la respuesta está bien, Bolívar murió enfermo, él no lo asesinaron, pues. Y no, pero es que no puede ser enfermo, tiene que ser en Colombia o en Santa Marta, pero es que él murió enfermo. Y eso tuvo tanta resonancia que incluso fue al Ministerio de Educación, a la sede nacional, y tuvieron que revisar. Después de todo eso, a nadie en todo ese proceso se le ocurrió revisar la pregunta, si no estaban metidos en la respuesta que el niño había dado. Pero no se les ocurrió revisar la forma en que están preguntando. Y creo que el revisar las preguntas en nuestra vida es fundamental para que aprendamos de una manera distinta. Y ese aprendizaje que está obsesionado con las respuestas, que está adelantado, que cuando se habla de lógica desaparece todo el espacio que nos conecta emocionalmente con eso, porque el cuerpo no es lógico, el cuerpo es un organismo que siente y que vive en ese sentir. Y que si no siente el cuerpo, sencillamente no aprende. Si tú no logras que el cuerpo sienta algo a través de proceso de realizar algo, pues el aprendizaje no va a existir. Y eso la tradición de nuestra educación ha dejado olvidado. Y ha creado un divorcio, porque cuando vemos lo que aprendemos en las universidades, en todos los espacios que hemos creado, que no estoy diciendo que sean malos, no, creo que de hecho soy muy crítico de las páginas web que dicen que la educación tradicional es inútil. Creo que no es que es inútil, creo que lamentablemente ha llegado a ser insuficiente, que creo que le falta algo, creo que necesita algunas transformaciones. Y les voy a decir qué es lo que necesita, qué es lo que desde el coaching yo, que tengo ya 11 años desde que me certifiqué de coaching, en coaching, perdón,
creo que es lo que necesitamos revisar en esos espacios donde estamos aprendiendo. Porque lo que aprendemos no es igual a la vida, no es igual al campo de trabajo, no es igual a las relaciones. Es decir, yo me pongo a ver, lo que yo aprendí en el colegio, lo que yo aprendí en la universidad, ¿me ayuda a ser mejor esposo? Mira, realmente no. ¿Me ayuda a funcionar de manera efectiva en el campo de trabajo? No, yo necesito algo que me parece una de las manifestaciones más graves del divorcio de la educación con el campo de trabajo, es que cuando vas y pides trabajo recién graduado te dicen necesitas experiencia. ¿Qué pasa con el espacio experiencial, que es ese cuerpo y esa emoción que yo necesito cuando voy a aprender? Eso está quedando de lado. Y creo que allí es donde comenzamos a vivir lo que yo llamo, vamos a ver si pasa, o pasa así, a veces sí, a veces no. Dale dato para ver allí. Sí, creo que va. Creo que eso es lo que yo llamo una crisis de aprendizaje. Y se me pregunta ¿por qué el coaching es necesario en nuestro tiempo? Porque creo que el coaching es un partero que viene a traernos una nueva, viene a dar a luz o atender el nacimiento de una nueva conciencia humana. Yo resumo toda esa razón en esta frase de que se le atribuye a Albert Einstein, no he encontrado que se lo atribuyan a ningún otro, y dice, los problemas que hemos causado con este nivel de pensamiento no podemos resolverlos con el mismo nivel de pensamiento. Necesitamos una nueva forma de aprender. Es decir, la mentalidad con que yo creé este problema no puede ser la misma mentalidad con la que yo resuelvo este problema. La forma en que yo aprendí, lo que aprendí, que me trajo esto que estoy viviendo, no puede ser la misma forma que yo utilicé para aprender la forma de solucionarlo. Necesitamos movernos, no solamente de observador, sino de espacios, de formas de aprender. Y creo que allí es donde está la necesidad de revisar el espacio de aprendizaje que estamos teniendo. No lo que aprendemos, sino, por favor, ayúdame, sino cómo lo aprendemos, ¿no? Y aquí yo coloco esta frase que dice, no es lo que sabemos, sino cómo sabemos lo que necesitamos revisar. No es la lección la que hay que revisar, sino cómo estoy enseñando la lección. Y en este aspecto yo quiero traer una historia bien interesante y quiero pasarlo porque me parece importantísima contar esta historia y después yo me devuelvo porque ya les dije que no, hacia atrás, donde están los caramelos. Esto fue algo muy interesante que yo escuché a un profesor decir. Él le pregunta a un niño, ¿puedes comerte 3 caramelos? Y el niño dijo, sí. Y si tienes 3 caramelos, ¿puedes comerte 5? Y él dijo, no. Y él dijo, piensa bien, ¿por qué no puedes comerte 5 caramelos? Y él dice, porque me duele el estómago. Y él inmediatamente, por la respuesta que él dio, me voy a repetir, él le preguntó, si tienes 3 caramelos, ¿puedes comerte 5? Y el niño dijo, no, está bien. Y cuando le dijo, ¿por qué no puedes comerte 5? El niño dijo, porque me cae mal o me duele el estómago. Y él dijo, su evaluación fue, el niño no razona. A los días, conversando sobre este tema, la mamá le dice que en una oportunidad el niño se comió muchísimos dulces y le dolía mucho el estómago. Y la mamá le dijo que eso era por comer demasiado dulce. Y entonces él dijo, ya va, no es que el niño no razona, porque él se dijo a sí mismo, yo creo que lo que el niño pensó fue, 3 caramelos sí puedo, pero si con 5 es mucho y me va a doler el estómago. Él no hizo la suma, él pensó fue en su experiencia. Entonces es precisamente la historia, o sea, razonamos desde nuestra historia. El tema es que muchas veces no conocemos la historia y juzgamos rápido, pero no nos preguntamos por qué la gente razona como razona. ¿Por qué qué es lo que hace que la gente piense de la forma en que piensa? Y ese es el aprendizaje que necesitamos retomar. Un aprendizaje que esté pendiente del ser humano y deje de pensar en mi metodología, porque estamos en un juego donde queremos inducir respuestas en lugar de provocar respuestas con nuestras preguntas. Te voy a pedir que vayas atrás, porque creo que necesitamos eso. Necesitamos revisar nuestra manera de aprender para generar nuevos dominios. No es necesario que nosotros revisemos la lección de, por ejemplo, de buenas costumbres, sino cómo estamos aprendiendo. Hace mucho tiempo, en una charla informativa de nuestro programa ECOP, alguien me preguntaba, desde el coaching,
un hombre que pega a su mujer puede cambiar. Yo le dije, ¿qué crees? Le pregunté, ¿qué crees? ¿Que puede cambiar? Y dijo, no, yo creo que no, porque es que ella lo está haciendo. Y yo le dije, te voy a hacer otra pregunta. ¿Él nació pegándole a las mujeres? Me dijo, no. Digo, ¿qué tú crees que pasó? Bueno, que me imagino que lo vio y lo aprendió. ¿Ok? ¿En qué contexto crees que lo pudo haber visto? Pues me imagino que su papá le pegaba a su mamá. ¿Ok? Y eso es una relación de qué? Pues de pareja. Y la pareja se supone que ¿qué? Que se ama. ¿Ok? Entonces allí está el punto. Si él aprende el amor en esa práctica, él lo va a practicar de la forma en que lo aprendió. El problema no es su concepto de amor. El problema, y parece algo como que yo estuviese haciendo una apología del delito. Y sin embargo, necesitamos revisar cómo aprendemos lo que aprendemos. Porque muchas veces nuestras prácticas no son dadas porque nosotros queremos hacerlas malas, sino porque es la forma en que la aprendimos. Significa que ese hombre probablemente no la ame, pero también existe una probabilidad de que sí ame a esa mujer. Solo que aprendió la expresión del amor de esa manera. Cuando un padre le dice o una madre le dice a su niña, no, es que tu compañerito te pega porque tú le gustas. Entonces ella aprendió el gusto, el enamoramiento de esa forma y de esa forma lo va a practicar. Cuando consigue un hombre que no le pega va a decir, este hombre no me quiere. Porque el niñito de la escuela, que mi mamá me dijo, y lo que dice mi mamá es confiable para mí, que ese niñito me pegaba porque yo le gustaba. Entonces, ¿cómo aprendemos lo que aprendemos? Necesitamos revisar ese espacio, esa forma de aprendizaje. Entonces, creo que el coaching trae al mundo esa nueva dimensión. ¿Cuál es la dimensión? La dimensión se llama coherencia del ser. Entendemos que el ser humano es la suma de nuestro lenguaje, es decir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de interpretar nuestras emociones y nuestro cuerpo, pero no como cosas separadas, sino como un todo, como algo que es indivisible, que no podemos escindir una cosa de la otra. Que si yo voy a enseñar coaching a quienes estudiaron coaching con nosotros, yo no puedo creer que va a bastar con decirles que es coaching. Necesito que ellos sientan el coaching, que ellos hagan coaching, que ellos se conecten emocionalmente con el coaching. Porque eso es lo que va a garantizar que el aprendizaje exista. Porque, ¿qué pasa? En una reunión de mentoría que yo tuve con mis mentores, ellos me dijeron algo bien interesante. Ellos me dijeron, la información es conocimiento. Cuando lo sabes hacer, es inteligencia. Pero cuando te transforma, se convierte en sabiduría. Y eso me encantó, porque creo que necesitamos más que conocimiento, que es una cantidad de información acumulada, una sabiduría que nos transforme, que nos mueva el mundo, que me gustó muchísimo y celebro y agradezco ser parte de eso, junto con mi equipo, con Adriana, con Osbel, con Carlos, con Ana, con Joel, con todos los que participamos de este hermoso proceso, este hermoso sendero de transformación, el cual es el nombre de esta cohorte, que él dice que soy una mejor persona. Y miren, yo les voy a decir algo. Muchas veces escuchamos decir que es bueno que esas cosas las digan a otros, pero yo creo que otros no conocen a José Rafael Jiménez Rengifo como José Rafael Jiménez Rengifo se conoce. Y si él puede decir que él se reconoce como una mejor persona, mira, él conoce cosas que muchos no conocen. Entonces, él debe saber qué cosas cambiaron en él, su sentir, en su interior, qué cosas él hacía que ahora dice, mira, yo no lo voy a hacer porque ya que puedo ser mejor, porque voy a seguir siendo así. Eso es importantísimo y eso es hermoso. Y eso se llama aprendizaje transformacional. Es ese aprendizaje que es una sabiduría que me transforma, que no es únicamente un conocimiento, como por ejemplo yo puedo decirle que 2 más 2 son 4, eso es conocimiento, yo lo sé hacer, pero eso no me transforma, eso no me mueve a mí a ser mejor padre, por ejemplo, para mi hijo de 3 años, no me mueve a ser mejor vecino con mi vecino, que lo tengo detrás de esta pared porque todos estamos en casa ahora, ¿no? Entonces necesito un conocimiento que me ayude a que cuando mi vecino me hable, yo le escuche, yo me entregue a esa conversación y le permitirle aparecer sin juzgarlo. No necesito estar de acuerdo ni siquiera con él, sino sencillamente dejarlo aparecer. Ese es el aprendizaje transformacional.
Ese es el aprendizaje de segundo orden que el coaching trae, porque nuestra educación está llena de aprendizaje muy, muy útil en la forma operativa, pero necesitamos también aprendizaje útil en la forma transformacional, en el ser. ¿Okay? Y el ser es eso, es lenguaje, es cuerpo y es emociones que funcionan todos los días agarradas, amarradas en nosotros indivisiblemente, permitiéndonos ser quienes vamos siendo, no quienes somos, porque decir que yo soy quien soy, digo, no hay cambio, pero puedo mejorar todos los días, cambiar todos los días y como lo dijo Rafael, no sé, yo no sé qué edad tiene Rafael, creo que son 28 años, pero permitirse cambiar. Se sorprendió José Luis, ¿no? Que tengo que moverlo porque están ahí como muy... Entonces, permitirle a él cambiar después de 28 años siendo así, entonces dice, el cambio es posible, porque creemos que otra cosa que nos ha metido nuestra educación en la mente es que, yo voy a decir un refrán que yo no sé si todos los que están aquí son de Venezuela, si Horacio, si Maru son de acá de Venezuela, pero dicen que el oro viejo no aprende a hablar. Bueno, Paola, que es de Perú, pero sí aprende, yo les voy a explicar por qué. Si puedes, por favor, ¿me ayudas? ¿Me ayudas, por favor, la otra? Entonces, el aprendizaje que necesitamos es un aprendizaje que nos permita descubrir en lugar de predecir, que nos mete en un espacio donde nos volvamos a sorprender. Yo le decía hoy, justamente hoy, no es casualidad, pero es bien sabroso, le decía justamente hoy a Adriana, que una de las cosas que yo puedo rescatar de este tiempo de pandemia es que yo he podido ver a mi hijo aprender, descubrir cosas que yo me hubiese perdido de otra forma, como por ejemplo mirarse en el espejo, saber lo que es un reflejo, saber que puede saltar, saber que puede mover los dedos de cierta forma, es decir, descubrir. Y yo digo, necesitamos espacios de aprendizaje que nos conecte con ese descubrir que al parecer nada más tienen los niños, que al parecer la adultez nos los quitó, que al parecer el tiempo y la dinámica y el buscar resolvernos la vida nos arruinó la vida, porque el aprendizaje nos metió a ser seres operativos y no seres transformacionales. Por favor. Y aquí está algo, y esto lo quiero leer, porque aquí enseñar desde el cerebro de quien aprende, y eso fue algo que surgió de esta anécdota que les decía, porque este hombre también que tuvo esa experiencia, le pasó algo bien interesante. Él le pregunta a sus niños, le dice, voy a preparar una clase. Y él en las noches preparaba su clase y él dijo, voy a preparar la clase, le voy a aprender a distinguir entre el objeto y la representación del objeto. ¿Okay? Una distinción, ¿no? ¿Saben lo que es una distinción? Que son coaches. Es decir, diferenciar una cosa de la otra. Y él dice, bueno, voy a hacer un dibujo de un plátano, lo voy a mostrar, le voy a decir que ven aquí, todos los niños me van a decir un plátano, y les voy a decir, vamos a comernos el plátano, y ellos van a decir, no podemos comérnoslo porque está dibujado, no es de verdad, y ahí él va a venir con una canalización y una cosa bien interesante. Él dice, ya mi clase está lista, está perfectamente preparada. El otro día él llega, coloca su lámina, con su plátano, dibujado allí, y le dice a los niños, ¿qué ven aquí? Y los niños le dicen, ¿qué? Un plátano. Y él dice, bien, la clase va muy bien, va como yo quiero. Ahora, vamos a comernos el plátano. Y los niños empezaron a hacer... Entonces se arruinó la clase. ¿Por qué? Porque él no contó con esa respuesta. Y creo que nuestro aprendizaje necesita aprender a abrirnos a respuestas que no sospechamos. Y eso es el coaching. Cada persona aprende de manera distinta, cada persona vive de manera distinta, cada persona experimenta de manera distinta, y es algo que yo amo del coaching, porque cada vez que yo me siento a hacer coaching, yo me siento con un mundo distinto, me siento con una persona que piensa distinto, que siente distinto, que puede estar casado, puede ser un hombre casado con una mujer, con 2 hijos, cosa que pareciera que está en casi todos los lugares, pero esa forma en que ese hombre está con esa mujer y con esos niños es totalmente distinta a otro hombre en una misma situación. Y muchas veces terminamos haciéndole coaching a la situación y no a la persona que experimenta la situación, que hace todo totalmente distinto.
y necesitamos aprender a enseñar desde el cerebro del que aprende y no desde la metodología de quien enseña, porque allí está la oportunidad de generar mayor transformación. A este profesor le pasó esto y él utiliza esta frase que Alicia, bienvenida, si puedes, por favor, apagar el micrófono. Y sí, por favor, porque este es el hombre que, él se llama José Antonio Fernández, él es doctor en educación, él es el que cuenta estas historias tan sabrosas. Y él dice, Alicia, por favor, si puedes apagar el micrófono. Gracias. Entonces, allí es donde él muestra todo esto y él aprendió. Vean la frase porque me gusta esto que él dice, la frase anterior, la lámina anterior, por favor. Donde dice que todo esto que él empezó a descubrir, que él quiere planificarlo todo y los niños le mueven el mundo, él dijo, ¿será que los adultos somos niños empobrecidos? Que nuestra capacidad y nuestro poder de imaginación se ha terminado porque decidimos que todo cabe en nuestro metro cuadrado de idea, de la forma en que aprendimos, y es tanto así que eso no fue lo único que él le sorprendió. En otra oportunidad, este hombre, lo voy a poner para que lo vean, para que lo conozcan, tiene cara de maestro él, ¿no? Y él dice que en una oportunidad, él, con sus alumnos, él le dice a un alumno, dile 3 frutas, y el niño le dice, 3 duraznos. Él dice, hijo, 3 frutas, pero es que 3 duraznos son 3 frutas. Él dice, no, hijo, por favor, 3 frutas te estoy diciendo distintas. Entonces los otros le siguen la corriente, sí, una manzana, un cambur, un durazno, 3 frutas, chévere. Y él dice que a los pocos días en el libro de problemas le viene un problema que dice, en una cesta hay 3 duraznos y 2 manzanas. ¿Cuántas frutas hay? Y el niño le dice 2. Porque como adultos queremos inducir respuestas que no caben muchas veces en el mundo de otro porque necesitamos que ese mundo aparezca. Y él dice, mira, o yo eché a perder la lección anterior o esta lección está mala, pero algo está pasando. Necesitamos permitir que quienes aprendan se muestren y dejar de encerrar su imaginación en espacios de aprendizaje que no están fomentando la transformación, que no están dejando que las personas aparezcan del todo y que en el cual podamos ser nosotros, y me gusta esa palabra, que podamos ser, que podamos aparecer, que podamos mostrarnos en nuestro emocionar, en nuestro sentir, en nuestro pensar, sin ningún tipo de limitaciones. Ahora bien, todo este tema de aprendizaje, para muchos les puede parecer, y de hecho alguien lo dijo en alguna vez en un congreso que estuve, que pareciera que este aprendizaje está llegando tarde, ¿no? Cuando hablamos de coaching, ciertamente hay esfuerzos y nosotros estamos empezando a dirigir esfuerzos para llevar el coaching a espacios educativos, espacios donde niños también puedan aprender, no a hacer coaching necesariamente, pero sí algunas cosas que el coaching permite aprender. Y por eso es que yo estoy preocupado de interesado en el coaching, cómo saber, porque es el coaching, cómo saber que puede llegar a tocar los hilos de la educación. Pero ¿qué pasa con las personas que dicen, pero es que a mí me hablan de aprendizaje en el coaching, pero el loro viejo no aprende a hablar? ¿Cómo aprendo yo si tengo como José Rafael, 28 años, 40 años, 50 años, 18 años como José Luis? ¿Qué pasa con las personas que tienen 50 años, 60 años? Yo he tenido en clase personas de 70 años. ¿Y qué pasa con ellos? Hay un mito con el cual necesitamos romper, y creo que es esa que dice, sí, romper con el innatismo, es decir, creer que lo que se aprende, lo que podemos aprender es algo innato y que las personas mayores no pueden aprender a hablar. Hay algo que se llama ciertamente plasticidad neuronal. Y la plasticidad neuronal ciertamente desciende con el tiempo, pero eso no significa que las personas no puedan aprender. Una persona adulta, salvo 2 o 3 pautas fundamentales como nuevos idiomas complejos con vocales distintas a tus idiomas propios, sí, después de los 45 años cuesta más aprenderlo,
no es que no puedes aprenderlo. Pero salvo esas pautas específicas, nosotros podemos aprender tan igual como los niños. ¿Quieren saber ustedes cuál es el mayor impedimento de aprendizaje de la adultez? No es uno, son dos. El primero es el tiempo que dedicamos al aprendizaje. Porque nos parece que cuando hablamos de, por ejemplo, Mozart o Beethoven, que eran prodigios y que Beethoven antes de sus 10 años escribió su primera sinfonía, decimos, es que este niño nació escribiendo. No nació escribiendo, es que siendo un niño dedicaba 5 años a aprender música, practicando entre 10 y 12 horas todos los días, y por supuesto que a los 10 años va a ser un máster. Si la maestría se adquiere, la maestría en cualquier dominio se adquiere aproximadamente cuando tienes 10.000 horas de práctica. Imagínense un niño que a los 4 años comienza a tocar el piano y dedica 10 o 12 horas todos los días, a los 10 años va a ser 2 veces máster. El tema es que nosotros los adultos no le dedicamos tiempo al aprendizaje. Porque yo les aseguro que si Beethoven hubiese agarrado el piano y lo abandona, a los 3 meses, como lo haces tú, como lo hace cualquier persona, perdón, a los 3 meses abandona el piano, no hubiese llegado a ser el Beethoven que hoy conocemos. Pero el dedicarle el tiempo es lo único que nos separa, o es una de las dos cosas básicas que nos separa de un aprendizaje nuevo. La otra cosa es la motivación, que es qué está moviendo en mí el hecho de querer aprender. ¿Para qué quiero aprender? ¿Qué voy a hacer con lo que voy a aprender? Entonces, el coaching es un arte, un dominio, una disciplina, como quieras verla, que atrae personas que saben que necesitan algo, que la vida que están teniendo no se las está dando, que saben que pueden más, pero no saben cómo llegar a ese más, que tienen respuestas, pero las respuestas están atrapadas porque no tienen preguntas para hacerse, porque desde hace muchísimos años la educación, la tarea, el trabajo, las ocupaciones le apagaron las preguntas y dejaron de hacerse preguntas, y por eso el coaching se sostiene en el arte de preguntar, porque las preguntas nos ayudan a descubrir. Las preguntas son exploradores que van por senderos, que abren puertas, que descubren montañas, que trepan árboles y nos ayudan a ver cosas que sin ellas no podíamos ver. Y ese es el aprendizaje que trae el coaching. En eso se sostiene el aprendizaje, la nueva dimensión del aprender, una dimensión donde tu cuerpo aparece, una dimensión donde te puedes emocionar aprendiendo, una dimensión donde puedes expresar tus ideas en el espacio de aprendizaje, aunque parezcan locas, aunque parezcan ideas como las del niño que dice, bueno, pero 3 duraznos son 3 frutas. Y el niño no tiene miedo en decir eso. ¿Saben qué es lo más tremendo? Que el niño dice algo tan inocente como eso, que podemos jugar que está mal, pero no, lo único que hace es demostrarnos que quien estaba equivocado era el adulto. Y el adulto solamente estaba juzgando como equivocado al niño porque no razonaba como él razona. El coaching nos permite traer nuestros razonamientos al mundo y desafiarlos para que sí, posiblemente transformarlos cuando sea necesario, pero también para hacerlos más fuertes, porque es algo que yo les digo a la gente. Cuando yo digo que el coaching es un espacio que desafía nuestras miradas, muchas veces me dice la gente, pero ¿por qué tienes que desafiarlas? Porque a veces necesitas desafiarlas, no únicamente para cambiarlas, sino para que se hagan más fuertes. Porque hay ideas que tenemos que perdemos, no porque estén equivocadas, sino porque no sabemos defenderlas. ¿Y por qué es que no sabemos defenderlas? Porque no sabemos hacernos preguntas. Y cuando nosotros no las hacemos y otros no las hacen, no sabemos responderlas. Y las preguntas, mira, la información, el conocimiento tiene un precio. Y el precio a pagar son las preguntas. Y es importante que aprendamos a hacerlas. Y en este espacio de aprendizaje, en esta nueva dimensión, las respuestas dependen de las preguntas. Nuestro enfoque está en las preguntas porque son ellas las que determinan lo que vamos o no a aprender. Entonces necesitamos ese aprendizaje. Creo que el mundo lo necesita y por eso es que desde hace un tiempo, aunque hago coaching, aunque practico coaching, aunque enseño coaching, a hacer prácticas de coaching, porque creo que personas lo necesitan, organizaciones lo necesitan. Yo en lo particular, Oliver, estoy también interesado
y con una profunda pasión en el coaching como saber. Porque el coaching como saber va a alcanzar a mucha más gente de lo que el coaching como práctica puede alcanzar. Porque el coaching como saber va a transformar la manera en que aprendemos y necesitamos hoy desesperadamente una nueva forma de aprender. Una forma que legitime el ser que somos y legitime el ser que es el otro. Una forma de aprender que nos transforme, que no me convierta en un doctor mal encarado, con problemas familiares, con problemas de comunicación, y donde nadie me tolera porque no sé ser un ser humano al lado de otro ser humano, sino que si voy a ser un doctor, porque está bien serlo, sea un doctor que escuche activamente, con respeto, con atención, que valore los juicios de los otros y sepa cuidar y sostener y fundamentar y hacerse responsable de los propios, que sepa vivir y que sepa tener mejores y más sabrosas modalidades de convivencia, porque aprende a tener mejores conversaciones. Y yo creo que es, en lo particular, en mí, en Oliver, es mi propósito en esta vida. Ayudar a las personas a que resuelvan conversando lo que no han podido resolver discutiendo. Ese es mi deseo. Y es por eso que está la invitación servida. Puedes a volver a crecer, a volver a aprender, a que te digas, mira, yo puedo tener 30 años, 50 años, 40 años, 60 años, pero puedo volver a crecer. Hay un umbral en aprendizaje que se llama el umbral OK, y no es más que una limitación que nosotros nos ponemos, y nos ponemos desde la costumbre y desde el conformismo. Por ejemplo, si yo aprendo a leer y leo, yo hoy leo y puedo leer un libro en una semana, y como leo un libro en una semana y no me pego al leer, no tartamudeo al leer, o por lo menos casi nunca lo hago, y digo, bueno, leo bien, creo que no necesito más, pero eso no está ni lejos de ser mi límite, porque yo pudiese leer ese mismo libro en un día con prácticas de lectura, solamente necesito volver a aprender. Entonces, ese umbral OK es un techo que tenemos autoimpuesto, pero podemos volver a aprender y con ello volver a crecer. Y por eso es que el coaching es una invitación a crecer de nuevo, a aprender de nuevo, pero no de la forma en que estamos acostumbrados, en una transformación que se mete en nuestro cuerpo, que se mete en nuestra alma, que se mete en nuestra mente y nos transforme. Que cambie nuestras hojas y sí, mantengamos nuestras raíces, pero que las hojas que vea la gente sean hojas nuevas, florecidas y sobre todo con algo importante que es con mucho, mucho, mucho fruto. Muchísimas, muchísimas gracias por escucharme. Gracias, Liliana, José Luis, Paola, Mau, Alicia, Grecia, todos los que puedo ver en la pantalla. Gracias. Y quisiera saber si tienen algún comentario, algo que preguntarme, algo con lo que estén de acuerdo o no estén de acuerdo. Quisiera que haya algo que me quieran comentar. Por favor, me lo digan con toda la libertad. Quiero abrir este espacio para eso. No todos a la vez. ¿Será? Será. En español, por favor. No, nuevamente, Oliver, verdad que tremenda exposición, tremenda información que nos acaba de dar. Cada día darse uno la oportunidad de aprender, nunca es tarde para aprender. Es uno de mis casos porque ya han habido personas aquí en el grupo que han mencionado la vejez, que tiene 55, 50, 60 años. Bueno, está bien, y lo han aludido prácticamente a mi persona. Pero bueno, cada quien es único observador y eso se respeta. Eso es así. Sí, es correcto. No, de verdad que una vez más, Oliver, esto es una gran oportunidad, sobre todo a través del coaching ontológico, descubrir y analizarse, que quizás un niño tenga más capacidad de conciencia de nosotros mismos como adultos. Y es una lección de vida, nuevamente, y es de reflexionarlo y reflexionar. Gracias nuevamente por esta oportunidad, por oírte y por transmitirnos esta experiencia, este momento
tan enriquecedor de lo que es aprender. Gracias. Gracias, José Luis, gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? Quisiera que para este espacio de escucharlo tú te vengas conmigo, pues ya aprovechando que los vemos a todos y así los escuchamos y los vemos y luego pasamos a allá las palabras finales. Sí, por mi lado, bueno, soy educador andragógico, mi especialidad, como bien lo saben, es esa educación para adultos. Y a mí me encanta realmente ver cómo personas que me superan en edad y tienen una acelerada facilidad de aprendizaje. Pero eso también es debido a esa práctica diaria de la que Oliver mencionaba. La práctica hace al maestro y son personas que nunca han dejado de leer, nunca han dejado de documentarse, nunca han dejado de hacer, hacer y hacer. Y ese hacer los hace ser. Y es con una facilidad y esa falta de plasticidad se acorta. Porque realmente se les acelera esa facilidad de aprendizaje. Como también he conocido personas muy jóvenes y su aprendizaje es lento. ¿Por qué? Porque están ocupándose en otras cositas, hay mucho celular, hay hay muchas distracciones que no lo llevan realmente a poder estar enfocado a ir en esa línea recta del aprendizaje. Gracias, Freddy, gracias. Yo quiero, con el respeto de mi esposa y de las mujeres que están presentes, de verdad resaltar lo bonita que está Liliana hoy para dar esas palabras. Es decir, creo que merece que este reconocimiento que quiero hacer. No, sí, totalmente. Y creo que su micrófono está apagado. Está encendido. Está encendido. ¿Alguien más quiere comentarnos algo? Si tienen alguna pregunta, algún aporte. Sí, bueno, de mi parte, bueno, de verdad muy agradecido, Oliver. Quiero decirte que soy hoy día un fan de tu Café con Propósito. Gracias. Gracias. Los temas son extremadamente interesantes y bueno, como lo hemos conversado en reiteradas oportunidades, definitivamente los temas que abordas a esa hora de la mañana tienen que sí o sí, tienen que ver algo con lo que tengo programado hacer en mi día a día. Sí, de verdad que es que te lo agradezco infinitamente y sigue así porque vas bien, chao. Gracias, gracias. De verdad que, bueno, esto es publicidad en vivo, pueden conectarse de lunes a viernes. De lunes a viernes a las 7:37 de la mañana a través de mi Instagram, @coacholiver.lsp. Va a estar este espacio del cual gentilmente habla José Rafael. Gracias por esas palabras. Realmente esas palabras dan sentido a lo que hago. Son las que dan sentido a lo que hago, porque realmente lo hago para servir. Yo tengo a alguien en pantalla que no es ecopiana todavía, no sé si un día lo va a querer ser, que se llama Grecia Isabel. Y quiero escuchar. Oliver, disculpa algo para acotar algo más sobre tu programa. Que me parece, no, te felicito por tu valentía, por tu osadía de hacer lo que estás haciendo. Créeme, cada vez vas paso a paso, hermano, pero ahí vas. Sé que vas a llegar y eso aspiro que sea así. Y eso aspiro que sea así. Creciendo todos los días. Mira, gracias. y voy a decir algo que por eso ayer lo estábamos comentando y creo que tú pusiste un post y yo te lo comenté, que te dije que yo había escrito algo parecido a lo que tú querías decir. Y yo lo había hecho ya hace unos días atrás, por lo menos creo que hace como más de 15 días. Eso es por algo interesante, es que las mujeres piensan igual. Exacto. Pero aquí yo me despido con esto, o sea, para la oportunidad de hablar a otros colegas. Cuando eres consciente de tu mutación como ser, debes enterar definitivamente lo peor de él. Así que ahí se las dejo y de verdad créanme que estoy orgulloso de pertenecer a este grupo y amigos sinceros, de verdad. Y bueno,
Y una vez más te felicito a ti y también a tu señora Adriana. Hoy obviamente a Liliana, que está hermosa. Gracias, 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 tan bello. Gracias. Grecia. Grecia, ¿ibas a decir algo? Claro, no es obligado, simplemente algo porque como no eres copiana, yo quisiera saber si quieres comentar algo y escuchar. Grecia, Me creo que encantaría. es de Perú. Hola, Hola. ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, Buenas yo soy de noches. Perú. Paola me invitó. Ella es mi amiga, una de mis mejores amigas de hecho, y también me hizo parte de esto que ella está estudiando. Me invitó a una sesión que hicieron entre todos y ella también me hizo coaching y me gustó mucho porque comprendí muchas cosas de mí a través de la sesión que tuve y de hecho tomé decisiones a partir de ello. Entonces fue una experiencia muy enriquecedora para mí, porque también soy artista, yo soy artista escénica, soy bailarina, de hecho lo conozco a Paola del baile, ella también es bailarina, y también soy actriz, y de hecho sanar estas cositas emocionales que a veces no nos damos cuenta, que solo vivimos y hacemos, nos hace tener un stop en la vida y como que pensar y tomar otros caminos que nos hacen felices realmente, ¿no? Y nada, estoy muy feliz de estar en este espacio, este momento, porque creo que el tiempo de cada persona es valioso también y eso es maravilloso. Gracias. Gracias, de verdad que Grecia, muchísimas gracias por ese hermoso testimonio, por abrirte y bueno, me encantó escuchar todo lo que dijiste, sobre todo lo que significó para ti, quizás lo que más hace sentido para mí, saber todo lo que significó para ti, esos espacios, esa conversación, el hecho de que te haya servido para conocerte a ti misma, creo que ese es el sentido de lo que hacemos y bueno, con gusto, no sé si quieres.